Buenos días a todos, qué bendición saludarles, qué gusto estar de nuevo este domingo, listos ya para compartir de la palabra del Señor. Gracias por recibirnos en tus hogares. La mejor palabra que podemos recibir es la que viene del cielo, y lo mejor que podemos hacer es abrir nuestras casas y nuestros hogares para que allí se presente y se enseñe la palabra del Señor. Este tiempo que estamos viviendo ha sido maravilloso, ha sido un tiempo verdaderamente que no podemos quejarnos. En realidad ha sido un tiempo en el cual en nuestras casas podemos estar siendo edificados, en nuestras casas podemos estar siendo preparados y seguir avanzando como discípulos. Así que es un tiempo de mucha bendición. Miren, surgió una disrupción en lo que tradicionalmente la iglesia venía haciendo, y ahora tenemos la oportunidad de en nuestras casas aprender de la palabra de Dios con nuestras familias. Así que todo tiempo es bueno para aprender más de la palabra del Señor, y gracias por este tiempo que nos das para compartir y por acompañarnos en esta reunión. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a empezar ya en el libro de Lucas, San Lucas capítulo 7 y versículo 6. Espero que la palabra de hoy pueda producir bendición para tu vida y que pueda ser aplicada como toda la palabra que enseñamos para seguir avanzando en este camino de discipulado que tenemos por parte de nuestro Señor. Entonces, Lucas capítulo 7, versículo 6 dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, por la fe, Señor, estamos reunidos y congregados esta mañana, Señor, por ti, por tu Espíritu Santo, Señor. Por la fe recibimos esta palabra, Padre, que pueda ser una palabra que nos inspire, que nos despierte, que haga que sea abierto nuestro oído y que podamos ver, Señor, conforme al valor, conforme a lo que tu voz declara para nosotros en esta mañana, Padre. Que esta palabra pueda caer en una tierra fértil, la cual es nuestro espíritu, Señor, para que podamos aprovecharla y que pueda producir en nosotros crecimiento, que pueda llevarnos a dar el fruto, Padre. Gracias, mi amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, mira lo que estamos leyendo. Es aquella parábola donde un centurión le pide a Jesús que realice un milagro por su siervo. Pero mira de lo que vamos a hablar en específico. Entonces otra vez, versículo 7, 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, o sea, ya iba cerca, el centurión, dice, envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Él está aquí diciendo dos cosas. No soy digno de que entres a mi casa, y tampoco soy digno de siquiera acercarme a donde tú estás. Y te lo digo de esta manera: con estas dos condiciones, dos elementos o dos observaciones que el centurión está haciendo, está mostrando una cualidad, o está mostrando un detalle, por decirlo así, que es el que tú y yo debemos alcanzar. Este centurión es un entendido. Él conoce al Maestro. Él conoce la operación del reino de los cielos. Él está hablando allí de una doble porción. Mira, tú y yo debemos ser muy claros, y por eso lo hemos dicho mucho en nuestras prédicas y en nuestras enseñanzas. Cada domingo no se trata de que tú y yo aceptemos al Señor como Salvador. Es que no es de que yo pongo mis condiciones y yo le digo: sí, yo te voy a aceptar cuando yo quiera. ¿Sabes qué? Dicen algunas personas: no, hoy no te voy a aceptar, pero dentro de un mes, si me vuelven a hacer el llamado, yo acepto al Señor como Salvador, o dentro de un par de días, o en una campaña que pueda haber, o tal vez cuando termine la pandemia y regresemos a las iglesias ya en una manera física, entonces ahí yo voy a aceptar al Señor. Pero el centurión no está en ese pensamiento de aceptar al Señor, sino está justo en el pensamiento de decir: es que yo no soy digno de ti. Está justo en decir, y lo que hemos enseñado, es que se trata de que
nosotros hagamos todas aquellas acciones y hagamos todas aquellas disciplinas que permitan que el Señor nos acepte a nosotros. Es que te recuerdo que el Evangelio se trata de que nuestros ojos, de que nuestros pasos, de que nuestro espíritu se conecte de nuevo con Dios, de que volteemos a ver nuestra vista hacia el cielo, que volteemos a nuestros ojos hacia Dios y que de nuevo nosotros podamos reconocerle a Él y acercarnos a Él y hacer todo aquello que permita que el Señor nos acepte. Por eso meditamos la palabra. ¿Sabes para qué la meditamos? Para conocer su voz, para poder hablar como Él habla, para pensar como Él piensa, para que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios, se conecte con el Espíritu Santo y podamos ser uno. Y entonces que Él nos reciba en su trono, que Él nos reciba en el cielo. Y eso es lo que el centurión está haciendo aquí. Le está diciendo, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, pero adicional a esto, yo tampoco soy digno de ir delante de ti. Y entonces el centurión se está mostrando como una persona entendida. Ahora, este es un reto enorme para ti y para mí, porque viene a romper los estereotipos del momento, viene a romper todo lo que la sociedad decía, y te lo digo por qué. ¿Es posible acaso que un centurión, uno que se dedica a trabajar para el Imperio Romano, es posible que uno de estos sea entendido en el Evangelio? ¿Es posible que un centurión, alguien que se supone que está en total oposición al Evangelio, que está en total oposición a que el reino de Dios sea establecido, se supone, dije, ¿es posible que uno de estos pueda ser entendido? Mira, sí lo es. Por eso es que tú y yo no debemos justificarnos en la condición de vida que tenemos. No debemos justificarnos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, porque tú y yo tenemos la oportunidad, igual que el centurión, de surgir como entendidos y ser conocedores de la perfecta voluntad de Dios. Así que en estos dos comentarios que el centurión hace, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero me doy cuenta que ahora que bajo la luz de tu palabra son abiertos mis ojos, no soy digno siquiera de acercarme a ti. Y todavía hace un enunciado aún mucho mayor. Entonces dice, no soy digno de que vengas a mi casa, no soy digno de ir a ti, pero yo te conozco, yo sé quién eres tú. Y lo que sí te pido es que digas la palabra. Son tres cosas las que vemos ahora entonces. El centurión está muy claro, como un entendido, en que lo que necesita su siervo, el que está enfermo, él dice, tengo a mi siervo enfermo, y hay una única manera, o lo que necesito es que de parte de Dios, lo que necesito es que la voz manifieste su palabra para que mi siervo sea sano. ¿Y por qué todo esta parábola se presenta de esa manera? Porque tú y yo, lo que necesitamos de parte de Dios es la palabra. Tú y yo necesitamos una palabra para ser sanos y restaurados como siervos. Lo he dicho muchas veces, no digo usualmente los títulos de las pláticas o de las prédicas que compartimos o de la enseñanza, pero a esta le vamos a poner un título y se llama Los Siervos. Entonces vemos cómo hay un siervo que está enfermo y hay un centurión que es entendido. Entonces cuando el centurión tiene la oportunidad de que su intercesión llegue delante de Jesucristo, la intercesión no es para él, no es para su casa, la intercesión no es para que tenga más poder, no es para que él se pueda levantar y ser el futuro gobernador de ese lugar, el gobernador de Judea, el gobernador de Israel, no. La intercesión por la cual el centurión busca a Jesucristo es porque necesita la sanidad de su siervo. Y en la parábola, lo que aquí está diciendo es, el entendido intercede para que el siervo pueda surgir. Mira, cuando leemos acá que el siervo está enfermo, otra vez en el capítulo 7, versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Lo que está diciendo ahora aquí la parábola es que el siervo está caído, el siervo está en ruinas, el siervo está en una condición que no es
a la que a él se le ha llamado a hacer. Entonces cuando está enfermo, muchos tal vez dicen, no, que tiene gripe, que tiene fiebre. No, lo que la parábola nos está diciendo es que el siervo está caído. Ahora te voy a decir, tú y yo tenemos que identificarnos con el siervo. Tú tienes que saber si tú eres un siervo caído o eres un siervo levantado, si eres un siervo que está en ruinas o eres un siervo que está haciendo la voluntad de Dios. Y los entendidos son aquellos que surgen en intercesión por los siervos. Así que para que el que está caído se levante, para que el que está enfermo se pueda sanar, para que el que está en una condición de, lo hemos dicho aquí, el que está programado de este mundo pueda romper esa programación, lo que necesita es la palabra de Dios. Lo que necesita es que se manifieste la voz. Tú y yo necesitamos que la voz sea manifestada para que podamos levantarnos como siervos verdaderos. Porque cuando hablamos de la dualidad, vamos a encontrar dos tipos de siervos: el siervo caído y el siervo levantado. Entonces el centurión viene a hacer una intercesión basado en el reconocimiento de Jesucristo, porque él no tiene ninguna duda de cómo opera el reino de los cielos. Él no tiene ninguna duda de cuando la voz o la palabra de Dios se emite, esta va a romper los cielos, esta va a romper cualquier esquema y va a producir lo que la propia voz está ordenando o lo que la voz dice. Cuando la voz de Dios sale desde los cielos, esta se va a cumplir. Y el centurión está muy claro en esa, está muy claro como entendido acerca del valor de la palabra de Dios. Y a causa de eso leemos en el versículo 9, Lucas 7:9, al oír esto Jesús dice, se maravilló de él, del centurión, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Quiere decir que cuando dice que Jesús se maravilla, está diciendo, puedo ver, el maravillarse es, puedo ver la obra hecha. Puedo ver que este ha surgido en la imagen y la semejanza. El Señor se puede gozar de decir, hay uno que está testificando acerca de la palabra que Él ha enseñado, de la palabra que Jesucristo vino a dar, acerca de la obra del cielo, acerca del acercamiento del reino de los cielos. Hay uno que ha podido ya conectarse en lo espiritual. ¿Por qué? Porque dice, no he hallado en Israel tanta fe como la de este. Entonces esto quiere decir que el centurión sabe perfectamente que la palabra que Jesucristo va a mencionar es una palabra que se produce en lo espiritual. Porque está diciendo, no he hallado tanta fe, y la fe es la certeza que tenemos tú y yo de que las operaciones de Dios son espirituales, de que el reino de los cielos espiritual es verdadero, de que la palabra de Jesucristo opera en lo espiritual. Fe es lo espiritual y lo opuesto de la fe es lo natural. Así que Jesús está diciendo, me gozo, me maravillo, estoy asombrado, estoy muy contento de que hay uno que ha entendido que yo vine a dar una libertad espiritual, yo vine a enseñar una palabra en lo espiritual, yo vine a dar una libertad que es la que todo el pueblo estaba necesitando, pero ellos creían, ellos oraban por la libertad natural porque creían que esa era la que necesitaban. Sin embargo, Jesús viene a decirles, no, ustedes no están encadenados, o sea, las cadenas que a ustedes les afligen o las cadenas que a ustedes les tienen en una condición que no les gusta, no son las naturales, son las espirituales, y yo vengo a traer esa libertad espiritual. Pero la gente le dijo, no queremos lo que tú nos quieres dar, queremos que tú hagas lo que nosotros queremos hacer. Y es una diferencia muy grande. Así que como estamos hablando de los siervos, el siervo que está enfermo, el siervo que aún no se ha levantado a la medida que se requiere de él, el siervo que aún no está cumpliendo con la voluntad de Dios, está caído. ¿Y qué es lo que necesita este siervo? La palabra. Así que esto va a ser clave en esta mañana que tú y yo lo podamos entender, porque definitivamente esto tiene que dar un sentido total a lo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana, a lo que estamos haciendo como discípulos. Así que
El siervo va a ser restaurado por medio de la palabra. Al siervo se le va a hacer misericordia para que pueda levantarse por medio de la palabra. La torre, la casa, aquella que une las operaciones del cielo con la tierra, se levanta con solidez por causa de la palabra. ¿Y por qué es tan importante que el siervo deje su condición de enfermo y se levante ahora en la nueva condición? O sea, que se levante como espiritual, que se levante como entendido, que se levante como discípulo. ¿Por qué es tan importante? Porque déjame decirte que el reino de los cielos aquí en la tierra, cuando Jesucristo lo predicó, el reino de los cielos aquí en la tierra, lo voy a decir de esta manera, es operado por los siervos. Son los siervos los que echan a andar el plan de Dios. A los siervos les es revelado el plan divino y estos son los que saben que deben cumplir la perfecta voluntad del Padre. Por eso tú y yo debemos alcanzar la medida de discípulos, debemos alcanzar la medida de siervos. Porque si realmente queremos que la palabra de Dios sea enseñada, si realmente queremos que nuestros lugares sean transformados, si realmente queremos que el reino de los cielos sea verdaderamente establecido en este lugar en el que estamos, debemos surgir como siervos. Pero antes, y lo vuelvo a decir, ese surgimiento para que seamos siervos verdaderos se va a suceder cuando la palabra permanezca en nosotros. Cuando la palabra que ya fue dicha desde el cielo y que está grabada en nuestras Biblias, cuando esa palabra pueda surgir y venga a nuestros espíritus y nos produzca vida. Y podamos dejar ese estado de enfermedad, ese estado de pecado, ese estado de programados conforme a la tierra y poder romper todos esas ataduras y levantarnos como siervos verdaderos para cumplir el plan divino de Dios. Amén. Así que espero que me puedas entender en esta parte. Así que vamos a leer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Segunda de Reyes 21, 10. Mira lo que dice aquí pues. Y vamos a leerlo solo este versículo. Dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo. Ahí vamos a parar. La voz de Dios se manifiesta, ¿dónde dice? Por medio de sus siervos. Así que necesitamos que para que la palabra de Dios pueda llenar la tierra, para que la palabra de Dios pueda sojuzgar la tierra, para que la palabra de Dios pueda llegar hasta todos los confines de la tierra, para que sea escuchada por aquellos que están necesitados, esta va a venir a los siervos. Aquí hace una aclaración de mis siervos, los profetas. Mira, un domingo de estos vamos a hablar acerca de las profecías. ¿Y a qué se refiere aquí el Señor cuando habla de mis siervos los profetas? Pero lo que está diciendo aquí, lo que quiero ahorita enfatizarte es, Dios habla por medio de sus siervos. Aquí es donde la iglesia ha sufrido lo voy a decir así, una manipulación. Donde dice, no, es que solo pueden hablar los profetas, solo pueden hablar los pastores, solo pueden hablar los evangelistas. No. Son los siervos, todo aquel que se ha levantado como siervo, aquel que ha recibido la palabra y la palabra ha producido vida en él, este es el que se levanta y está activado para que ahora pueda llevar la palabra de Dios. Repito, habló pues Jehová por medio de sus siervos. Así que si tú quieres estar lleno de la voz de Dios, tienes que levantarte como siervo. Si tú deseas que en tu comunidad o en tu casa, o que nuestras familias puedan conocer la palabra de Dios, tienes que levantarte como siervo. Para escuchar como siervo, te voy a hacer una pregunta. ¿El siervo cuestiona las instrucciones de su amo? Si el amo le dice al siervo, lo voy a poner en chapinismo, ve a hacer un mandado, ve a traer las tortillas, el siervo se va a levantar y decir, no, ve tú. Tú también tienes 2 pies y tú puedes caminar a la tortillería para ir a comprar. ¿Tú crees que el siervo va a hacer eso? No, porque el siervo lo que busca es agradar la voluntad del amo. En este caso, agradar la voluntad del Padre. Ese es el objetivo del siervo. ¿Quién administra la casa del Padre? El siervo. ¿Quién pone por obra
las tareas de la casa? El siervo. ¿Quién se encarga de ver que todo esté en su lugar en el momento justo y en la proporción necesaria? El siervo. ¿Quién tiene las llaves de acceso para la casa del amo? El siervo. ¿Quién es el que vela porque todos estén alimentados y todos tengan lo que necesitan? El siervo. Por eso tú y yo debemos recuperar nuestro lugar como siervos. Y si nunca lo habías entendido de esta manera, tú y yo debemos ser siervos. Mira, cuando empezamos este llamado en Iglesia Tiempo Nuevo de parte de Dios, yo no soy muy religioso, me imagino que ya lo habrán notado, no soy muy religioso ni muy de hablar el lenguaje evangélico, le llamo yo no soy mucho de eso. Sin embargo, noté que ya cuando fui a algunos lugares y tuve la oportunidad de compartir de la palabra de Dios y de predicar, la gente decía, ahí viene el siervo y aquí están los demás. Y que predique el siervo y aquí están los del pueblo escuchando la voz. Ahora, esa es una costumbre, un pensamiento que pues se ha popularizado en las congregaciones o en las iglesias. Pero en realidad tú y yo, todos estamos llamados a ser siervos. Todos estamos llamados a surgir y a encontrar la medida como siervos, la cual Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Ya leímos el primer punto aquí. Porque Dios habla por medio de sus siervos. Habla a nuestra vida, habla a mi vida y habla a la vida de aquellos que están alrededor mío. Por eso es importante que tú y yo surjamos como siervos. Así que cuando dice que Dios habla por medio de sus siervos, yo te diría, por eso es que tenemos que ser aquellos siervos que profetizan. Tenemos que ser siervos que alaban. Tenemos que ser aquellos siervos que oran, aquellos siervos que predican. Pero todos estos, el que profetiza, el que alaba, el que predica, el que ora, primero debe tener la condición de siervo. Amén. Vamos al siguiente versículo. Mira cómo vamos a leer. En Lucas capítulo 15 y versículo 21. Aquí vamos a ver cómo Dios establece su reino por medio de sus siervos. Dios establece el reino que Jesucristo vino a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este se establece por medio de los siervos. O sea que si no hay siervos, mira lo atrevido que voy a hacer, si no hay siervos no hay reino. Pero si tú y yo no despertamos para ser siervos, si tú y yo no nos afirmamos y no nos decidimos a ser siervos, mira, el Señor va a levantar a otros. Y es importante que nosotros, por eso dice la Biblia, seamos esforzados y valientes para encontrar nuestro lugar en el plan divino de Dios y cumplir la perfecta voluntad de Dios. Así que vamos a leer Lucas 15, 21, dice, y el hijo le dijo, está hablando del hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay un reconocimiento de él. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Está el arrepentimiento y el reconocimiento del Señor, lo mismo que hizo el centurión. Hay un reconocimiento de quién es el Señor, no de decirle yo te acepto cuando yo quiera, sino decirle te reconozco que tú eres el Señor, y él está reconociendo, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre, ¿qué hace el Padre? En el verso 22, el Padre dijo a sus siervos. El Padre se dirige a los siervos. El Hijo le está hablando al Padre y el Padre se dirige a los siervos. ¿Por qué? Porque la obra de Dios la ponen los siervos a funcionar. El reino de los cielos se opera por medio de siervos. Amén. Entonces, le dice a los siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Mira, aquí hay una cuadratura. No te la puedo explicar porque no estamos hablando de esto específicamente, pero te hago la observación. Aquí hay una cuadratura para que tú la puedas leer en tu casa también. Pero quiere decir, cuando dice aquí, sacad el mejor vestido, poned un anillo en su mano, poned calzado en sus pies y matad el becerro gordo, esto se refiere a que son los siervos los que producen el discipulado. Cuando está hablando de que el hijo pródigo dice, sacad el mejor vestido y vestidle, te voy a hacer solo una referencia cortita. En el momento que Adán y la mujer, estando en el huerto del paraíso, el Señor les dice, coman de todos los frutos, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal,
y cuando estos comen del fruto de la serpiente, lo primero que sucede en sus vidas es que se ven que desnudos y se esconden de la presencia de Dios. Así que cuando aquí el padre le dice a los siervos, vistan al hijo, al que viene arrepentido con el mejor vestido, está diciendo que éste reciba el discipulado que necesita para que la enseñanza de la serpiente que en él estaba y le provocó desnudez, porque se apartó de Dios, se apartó de la voluntad de Dios. Ahora al momento de vestirle es que recupere el plan divino, que surja como entendido, que se aparte del pecado, que él ya no se vea desnudo, sino que ahora sea revestido, pero con el mejor vestido. Recuérdate que lo que hizo la serpiente en Adán y la mujer fue, les enseñó y les dijo, no hombre, si a ustedes no les va a pasar nada. Lo que pasa es que el día que coman de mi fruto van a ser como dioses. Y cuando ellos comieron, ¿qué pasó? Se vieron desnudos. Así que lo que está pasando aquí, que el hijo pródigo le está diciendo, el padre, perdón, le está diciendo a los siervos, vistan a mi hijo. O sea, el discipulado, la enseñanza de la palabra de Dios, que va a hacer que nosotros recuperemos los vestidos, que va a hacer que ya no estemos desnudos por causa de la enseñanza de la tierra, la enseñanza de las tinieblas, de la enseñanza de afanosa y vanidosa de este mundo. Ahora vamos a ser revestidos conforme a la palabra de Dios. Pero el Padre se dirige a los siervos. Esa operación la hacen los siervos. El discipulado está en manos de los siervos. Eso sí, es el Padre Celestial el que dirige el discipulado. Es el Espíritu Santo el que dirige lo que vamos a enseñar y que la palabra de Dios pueda manifestarse para todos nosotros. Pero son los siervos los que visten al hijo pródigo. Y luego dice, vístelo, ponle un anillo, ponle calzado en los pies y matemos y traigan al becerro gordo. Entonces, lo que está diciendo aquí es, el hijo necesita de nuevo ser enseñado en la palabra. Cuando dice pónganle un anillo, él debe recuperar de nuevo la honra, debe recuperar el lugar que le corresponde, pero el anillo también significa debe recuperar la riqueza del cielo, la cual él había perdido. Porque cuando él vivió perdidamente, lo que perdió fue toda la riqueza del cielo con la cual él debía operar en la tierra, pero como la perdió, como esta la malgastó, cuando llega al lugar donde decide ir, ya no llevaba esta riqueza, pero al momento que le es puesto el anillo, él recupera la riqueza del cielo. Y si de alguna manera lo podemos decir así fácil, la riqueza del cielo representa el que el fruto esté, que se manifieste el fruto en nosotros. Quiere decir que el hijo pródigo perdió la palabra, perdió la oración, perdió la paciencia, perdió el amor, perdió el gozo. Se vio perdido y cuando llegó el momento de enseñar la palabra de Dios no tenía nada que poder enseñar. Pero cuando a este se le pone el anillo, primero se le viste, que es que el discipulado, la enseñanza de la tierra desaparece de él y ahora es de nuevo enseñado en la palabra de Dios, este ha sido revestido, ya no está desnudo delante de Dios, ahora está de nuevo parado delante de su Padre, delante del Señor, como hacedor de su perfecta voluntad. Entonces, ya que fue recuperado por medio de la palabra, que es lo que significa el discipulado, con el anillo él ha recuperado entonces la riqueza, él ha recuperado la honra, él ha recuperado la activación, él ha sido activado de nuevo para que la asignación que le corresponde pueda ser cumplida. Amén, espero que me puedas entender esto, pero no quisiera profundizar mucho porque nos vamos a desviar, pero para que tú lo puedas leer en tu casa. Entonces, el recuperar al hijo pródigo y que éste de nuevo pueda ser aquel que va a activarse para cumplir su asignación en el reino de Dios, se da por medio de los siervos. Así que vuelvo a decir, el hijo le habla al padre para decirle, perdóname, me arrepiento, pequé contra el cielo y contra ti. Y el padre se dirige a los siervos, vístanlo, denle el anillo, denle el calzado. Y hay que matar al becerro. Son los siervos los que siguen la instrucción del padre. Ahora, ¿qué pasa si en esta parábola los siervos están enfermos? ¿Quién va a vestir al hijo? ¿O quién va a vestir a aquel que viene arrepentido a los pies del Señor? ¿Quién le va a poner el anillo? ¿Quién le va a calzar sus pies? Por eso los siervos
son aquellos que por medio de la palabra se activan para estar disponibles para cumplir la asignación que conforme al plan divino les corresponde. Por eso el siervo es un sinónimo también del discípulo, el que está dispuesto a cumplir con la palabra de Dios. Pero sigamos leyendo. Los siervos, ahora vamos a agregar el tercer elemento. Y te digo, no es que haya contado yo, te voy a decir los 10 elementos de los siervos. No, es lo que la Biblia nos puede revelar y lo que es importante para que tú y yo podamos activar y recuperar nuestro lugar como siervos. Amén. Entonces, como tercer elemento podemos decir, los siervos hacen la voluntad de Dios. Así que el siervo tiene que recuperar su lugar para poder hacer la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 6. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. El que recupera la voz, el que por medio de la palabra es sano, el que por medio de la palabra deja su estado de ruinas, deja su estado de apagado, su estado de atado, su estado de desconectado, el que deja eso por medio de la palabra, ahora se vuelve un siervo de Cristo, el que se ha levantado como torre, como siervo, como discípulo. Ahora dice aquí, sino como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. El valor de corazón aquí es espíritu, o sea, los siervos verdaderos son los que surgen como espirituales para hacer la voluntad de Dios. Mira, el verdadero siervo no puede cumplir dos voluntades. Tú no puedes ver a un siervo, te lo digo así, una persona que trabaja para ti y que tú le digas, necesito que me hagas un mandado y te diga, no lo puedo hacer ahorita, porque fíjese que también trabajo en la casa de aquí a la par o en la casa de este lado y ahorita voy a ir a hacer los mandados de ellos. Porque lo primero que nosotros diríamos en lo natural es, pero si yo te estoy pagando, tú aquí vives, yo te alimento, yo soy el que te está pagando, ¿cómo trabajas para aquel también? Es más, en el trato que hicimos no decía que íbamos a trabajar medio tiempo o que tú ibas a tener dos amos. Así que cuando entendemos aquí que el siervo, sino como siervos de Cristo, que espiritualmente han surgido, que espiritualmente han entendido y se conectan para hacer la voluntad de Dios, el siervo verdadero solo se ocupa de hacer la voluntad de Dios, no de dos voluntades. Así que tenemos que examinar nuestra vida si nosotros en realidad estamos sirviendo a un solo Dios, al verdadero, o estamos sirviendo a dos. O está sirviendo a uno que no es el verdadero, sino sirviendo a las tinieblas, sirviendo al engaño, sirviendo al Dios de este mundo. Pero entonces vuelvo, los siervos verdaderos, los siervos entendidos, son los que hacen la voluntad de Dios. Y vuelvo a lo que decía el centurión. ¿Por qué? Porque el centurión dice, para que el siervo o para que mi siervo sea sano, necesito que de la boca de Dios, necesito que Jesucristo diga la palabra. Entonces, cuando tú y yo recibimos esa palabra como verdaderos, cuando valoramos la palabra, cuando entendemos la palabra, no nos queda otra que surgir como siervos verdaderos. Mira, de escuchar la palabra de Dios no puede surgir un siervo falso. El siervo falso surge porque a pesar de venir la palabra la rechaza y no permite que ésta encuentre lugar en su espíritu para transformarle, para cambiarle, para apartarle del pecado. Así que tú y yo tenemos que ser aquellos siervos que por causa de la palabra del Señor hemos sanado, nos hemos recuperado, nos hemos levantado, estamos de pie y hemos dado la medida para ser aquellos que hacen la voluntad de Dios. Los siervos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Pero veamos otro, Romanos 6:22. Fíjate, aquí dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado, fíjate, es un primer paso. Primero fuisteis liberados del pecado, mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación.
y como fin o como objetivo la vida eterna. Quiere decir que tú y yo, en el momento que nos apartamos del pecado y venimos como verdaderos delante de Dios y la palabra ha encontrado lugar en nosotros para que volvamos en sí, para que despertemos, para que nos levantemos. Dice ahora, tenemos como fruto la santificación. Mira, los siervos tienen que ocuparse de ser santos, de mantenerse en la santidad de Dios, pero santidad no es una santidad fingida, donde yo voy caminando y que todo el mundo pueda decir, ah, qué bonito se mira él, que parece muy santo. No, la santidad es porque tú y yo caminamos conforme a la voluntad de Dios, porque nuestros pensamientos son conforme a lo que la palabra de Dios dice. Es porque hablamos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Es porque si la palabra te dice que esperes, esperamos. Si la palabra dice que avancemos, avanzamos. No nos dejamos llevar por la voz de este mundo, ni por los afanes, ni por las vanidades, ni por el engaño de la tierra, sino que esperamos a escuchar la voz de Dios. Y conforme al plan divino, así es como avanzamos. Y esto es lo que produce en nosotros un camino de santidad, porque ciertamente rechazamos el pecado. Entonces dice, los siervos tienen como fruto la santidad, pero no porque yo te lo diga o tú me lo digas, sino porque el Padre dice, estos son los que me agradan, estos son los que se apartan del pecado, estos son los que me sirven verdaderamente, estos son los que me buscan de espíritu, en espíritu y verdad. Estos son. Entonces los siervos tienen como fruto, tienen que producir el fruto de la santidad. Y su objetivo o su razón de ser es que la vida eterna. Quiere decir que hacemos todas aquellas disciplinas que nos afirman o que nos llevan a recuperar nuestro lugar en la vida eterna. Pero hay muchos hoy que todavía se ocupan de tener un lugar aquí en la tierra, de ser muy respetados aquí en la tierra, de dejar un legado aquí en la tierra. Mira, nosotros tenemos que dejar un legado de testimonio, un legado de que hemos sido verdaderos. Tenemos que dejar un legado de que la vida en Cristo es efectivamente una realidad. Tenemos que dejar un legado de que pudimos surgir como espirituales y avanzar para cumplir el plan divino de Dios. Porque sabemos que lo verdadero, y sabemos que lo que nuestro espíritu anhela y clama, Padre, al Señor, es estar en la eternidad de nuevo con nuestro Señor. Dejar este mundo temporal, porque todos lo vamos a dejar, que cuando abandonemos este mundo temporal, recuperamos nuestro lugar en la eternidad con el Señor, porque también hay una eternidad lejos de Él. Entonces, los siervos son aquellos que han entendido que tienen que producir el fruto de la santificación, y el objetivo o el fin o el lugar al que nos dirigimos es hacia la vida eterna. Amén. Otro más. Los siervos son aquellos que se mantienen en los negocios del Padre, los siervos verdaderos. Vamos a leer en Lucas capítulo 19 y versículo 13. Mira lo que dice aquí, pues. Y amando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Vamos a parar. Mira, aquí lo que está diciendo esta parábola es, el Señor está mostrando la perfección de su plan. El Señor está mostrando la perfección de su obra. Porque el número 10 significa que la obra es perfecta. El número 10 significa que el Señor efectivamente está poniendo allí su voluntad. Por eso dice, hay 10 siervos y hay 10 minas. Amén. El Señor está hablando ahí entonces de la perfección. ¿Por qué? Porque Él desea que tú y yo seamos siervos perfectos. ¿Y quién es el siervo perfecto? El que controla su boca para no decir cosas que no debe. Siervo perfecto o el discípulo perfecto o el varón o la varona es aquel que refrena su boca. Porque el que es capaz de refrenar su boca también es capaz de refrenar todo su cuerpo. Lo dice el libro de Santiago, capítulo 3, verso 2. Entonces, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Verso 15. Y aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos, a los cuales había dado dinero, para saber lo que había negociado cada uno.
Mira, cuando dice a lo que había dado dinero, no pienses en billetes ni pienses en monedas. Piensa en la riqueza del cielo. Lo que pasa es que es una parábola. Lo que está diciendo es, a estos les puso riqueza del cielo, puso dones en ellos, puso entendimiento en ellos, puso de la gloria de Dios en ellos para que negociaran. Pero negociar ¿qué? Como dice el libro de Isaías, a todos los hambrientos y a todos los sedientos, venid, comprad sin dinero, dice, venid y comprad sin dinero y comer y saciaros. Entonces aquí lo que está diciendo es, está poniendo en aquellos dones, está poniendo el entendimiento de la palabra, está poniendo intercesión, está poniendo oración y les dice, aquí les dejo esta riqueza. Eso representa el dinero en la parábola. En tanto me voy a recibir un reino, voy a regresar luego para ver qué ha hecho cada uno con esto. Pero ¿en quién dejó el Señor? Aquí se llama mina, ¿verdad? ¿En quién dejó estas minas? En sus siervos. Mira, no lo dejó en la gente del mundo, como decimos tradicionalmente. No lo dejó en los banqueros, no lo dejó en los administradores, no lo dejó en ingenieros. La parábola dice que el reino de los cielos será puesto en los entendidos, en los discípulos, los que de verdad pueden operar el reino de los cielos. Estos son los que lo van a alcanzar, el que conoce la palabra, el que se esfuerza en conocer la palabra, el que medita la palabra, a ese le va a ser revelado el reino de los cielos o el evangelio del reino, y este va a operar ahí. Por eso el aspecto, si puedo llamarle así, o el ejercicio más importante que todos debemos hacer es el discipulado. Pero pastor, ¿y cuánto tarda el discipulado? Tarda toda tu vida. Me decía alguien por ahí, pastor, mire, ¿y cuándo me va a dar mi diploma del discipulado? Le dije, mira, yo no me siento digno de darte el diploma del discipulado, pero el Señor en su trono allá en el cielo, cuando llegues, Él te va a dar tu galardón por el discipulado que recibiste toda la vida. Amén. Entonces, el Señor dice aquí que el amo a 10 siervos suyos fue a quienes entregó las minas, entregó los bienes o entregó la riqueza, porque esta se le da solo a siervos. A veces alguien me dice, es que mire, yo trato de leer mucho la palabra de Dios y no la entiendo. Sí, es que ¿sabes qué? Hazte siervo para entenderla. ¿Qué significa hacerme siervo? Que debo dejar todo el resto de pensamiento. Por eso te lo dije al principio. El siervo hace lo que su amo le dice. Él no está, cuando el amo le da una orden, no le dice, fíjese que yo creo que mejor hay que hacerlo diferente. Yo creo que mejor cambiemos las cosas. Yo creo que el siervo no hace eso. El siervo escucha la voz de su amo o escucha la voz del Padre y pone por obra la voz del Padre. Entonces cuando alguien me dice, pastor, yo tengo problemas que cuando leo me cuesta leer la Biblia, ¿sabes qué pasa? Que no la estás leyendo como siervo, la estás leyendo para encontrarle así como que diga, bueno, vamos a ver qué me habla, vamos a ver qué hago con las finanzas, vamos a ver qué hago con mi negocio, o vamos a ver qué parte me sirve y qué parte no me es útil. Pero en realidad tú y yo, para que la Biblia o la palabra pueda producir en nosotros vida, tienes que leerla o tienes que meditarla como siervo, entendiendo cómo la voz manifiesta allí quiénes son los que agradan a Dios y quiénes son los que no agradan a Dios. Y cuando yo hago el análisis de mi vida y decir yo estoy entre los que no agradan a Dios, ahora sigo leyendo para saber qué debo hacer para convertirme en aquel que hace la perfecta voluntad de Dios. Entonces dice aquí, volviendo a la parábola, el amo le deja las minas o le deja la riqueza o los talentos a sus siervos, no a los de afuera, no a nadie más, solo a los siervos. Y aconteció, verso 15, Lucas 19:15, que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber qué había negociado cada uno. Mira, la rendición de cuentas es personal. Yo te puedo predicar todo lo que tú quieras, pero tú le tienes que dar cuentas a Dios. Vuelvo a decirte lo mismo, te puedo predicar todo lo que tú quieras, pero yo le tengo que dar cuentas a Dios también. Y así cada uno de nosotros. Entonces, verso 17, nos vamos a saltar al 17. Y él le dijo, está bien, buen siervo,
Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Aquí hay mucho que te puedo explicar, pero estamos hablando ahorita de los siervos. ¿Qué es el detalle que quiero yo que notemos aquí? Que a al que logró, al que le dieron una porción de riqueza, al que le dieron unas minas, al que le dieron administrar los negocios del Padre, sí produjo, ¿qué? Ganancia. Sí produjo, ¿qué? Produjo más de lo que se le había dado. Y a ese le llama aquí el amo buen siervo. Pero mira el verso 22, adelantémonos hasta el 22. Entonces le dice al otro, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Mira, esta parábola nos está hablando de dos siervos, el siervo bueno y el siervo malo. El siervo bueno es aquel que produce, y lo voy a decir de nuevo así para que todos lo tengamos claro, produce la primogenitura, produce la doble porción, es el que pone la doble mejilla, es el que camina las 2 millas, es el esforzado y el valiente, el que toma la riqueza que le ha sido dada y la logra multiplicar haciendo los negocios del Padre. Cuando Jesús es buscado por sus papás, porque iban de regreso para su casa y él de niño se quedó en el templo y no viene el muchachito y se regresan a buscarlo y le hablan, él dice, ¿por qué me buscan? Dice, si yo estoy aquí en el templo haciendo los negocios de mi Padre. Tú y yo como siervos tenemos que ocuparnos de los negocios del Padre. Y de nuevo, para que sea fácil, nos ha sido dada la oración. Ahora tienes que hacer que esta oración pueda ser una disciplina verdadera en ti. Nos ha sido dada la palabra. Entonces seamos aquellos que meditan la palabra. Nos ha sido dado, mira cómo te lo voy a decir, tiempo para que podamos discipularnos. Lo que pasa es que nosotros perdemos el tiempo en cosas que no valen la pena. Nos justificamos y desperdiciamos el tiempo. Mira, y lo más preciado que en este plano tierra tú y yo tenemos es el tiempo. Lo que no vamos a poder recuperar y lo que no se detiene es el tiempo que solo aquí en la tierra opera. En el cielo no, en la eternidad ahí no hay tiempo, ahí no hay reloj. Es solo aquí donde opera. Pero tú y yo tenemos que ocuparnos, así como de rendirle cuentas al Señor de nuestra oración, rendirle cuentas de nuestra alabanza, rendirle cuentas de nuestro testimonio, rendirle cuentas de cuánto de la palabra está en nosotros. También tenemos que rendirle cuentas si nos congregábamos, rendirle cuentas si nosotros estábamos dispuestos a servirnos los unos a los otros, a aprender más de la palabra de Dios. Cuando alguien dice que no tiene tiempo para... Fíjate, antes la gente no tenía tiempo para ir a la iglesia. O la típica, empezaba a lloviznar y nadie iba a la iglesia porque estaba lloviendo. Eso era lo de antes. Pero hoy la gente no tiene tiempo para ver un mensaje en línea. Mira, si ya no tenemos tiempo para eso, yo no sé qué más podemos hacer. Pero sí te voy a decir algo. El Señor nos va a pedir rendición de cuentas a cada uno el por qué no podíamos congregarnos, el por qué no nos conectábamos en línea para aprender de su palabra. Porque yo te puedo decir, yo espero que estas prédicas despierten tu espíritu y te ayuden. Porque si no te están ayudando de nada, si no te sirven de nada, no tengas pena, no las veas. Pues la verdad que si no te produce nada en tu vida, pues tal vez habrá alguna otra que te pueda ayudar u otra cosa que tú puedas hacer. Pero si esto te está ayudando a despertar como discípulo, a despertar como entendido, yo digo que lo menos que podemos hacer es estar conectados todas las veces que podamos y que sean necesarias para conectarnos y ser verdaderos discípulos y levantarnos como verdaderos siervos. Entonces aquí el Señor está diciendo, hay 2 clases de siervos. El siervo bueno y el siervo malo. Mira, está el siervo del cielo o el siervo de la tierra. El siervo de la luz o el siervo de las tinieblas. Solo déjame decirte algo. Todos somos siervos. Todos. Si alguien me dice, no, pastor, yo sí no soy siervo porque yo no voy a la iglesia. Sí, lo que pasa es que no vas a la iglesia. Si alguien no va a la iglesia y no quiere nada con Dios, no es siervo de Dios.
no es siervo de Jesucristo, pero sí es siervo de este mundo. Y sí es siervo de las tinieblas. Y testifica conforme a este mundo y enseña la palabra de este mundo, enseña la ciencia del bien y del mal. Pero si algo quiero yo romper en tu mente esta mañana es decirte, todos somos siervos. Lo único es que tú y yo tenemos que definirnos de qué lado estamos. Si del lado de la luz o del lado de las tinieblas. ¿A quién quieres servir? ¿Quieres servir a Dios o quieres servir a la serpiente o quieres servir al enemigo? Pero déjame decirte, todos somos siervos. El siervo caído o el siervo que está levantado, el siervo enfermo o el siervo sano. Por eso la intercesión del centurión fue, Señor, tú di la palabra y mi siervo va a sanar, para que no sea siervo de la tierra, para que no sea siervo de las tinieblas, sino que pueda levantarse como un siervo de los cielos, como un siervo verdadero, cumpliendo la perfecta voluntad de Dios. Así que yo quiero hablar a tu espíritu en esta mañana y decirte que tú y yo hasta el día de hoy hemos sido siervos. Lo que ahora tenemos que identificar claramente es a quién servimos. Si servimos al Dios verdadero o servimos a las riquezas de este mundo. Si servimos al reino de los cielos o servimos al reino de este mundo. Y eso va a definir qué va a pasar con nosotros en la eternidad. Por eso te lo leí hace un momento. Los siervos tienen como fruto la santificación y como objetivo o como fin la vida eterna, pero estos son los siervos de Dios. Pero aquellos que no se han levantado como siervos de los cielos, sino operan como siervos de acá de la tierra, a esos no les espera la vida eterna con Dios y con Jesucristo, con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu Santo. A estos no les espera eso. Les espera algo diferente. Así que debemos hoy reconocer en nuestros caminos qué tipo de siervos somos. El libro de Lucas dice también, cuando habla, nosotros debemos ser, dice, siervos inútiles. Pero esta parábola la gente no la entiende. Ha sido muy difícil entenderla y yo no pretendo explicártela en 5 minutos, pero te voy a decir solo la clave de esta parábola. Es que tú y yo tenemos que convertirnos en siervos inútiles para la tierra y ser siervos útiles para Dios. Cuando la tierra venga y me busque, cuando este mundo me busque, cuando este mundo quiera que yo me haga sobornos, cuando este mundo quiere que yo mienta, cuando este mundo quiere que yo me ocupe de los afanes y de las vanidades, que este mundo me diga, tú eres un siervo inútil, no puedo hacer nada contigo. Y cuando el mundo me rechace como siervo inútil, es porque desde los cielos la voz que viene sobre nosotros es, eres un siervo útil para la obra de Dios, porque no te dejas contaminar con la obra de este mundo. Así que en esta mañana quiero pedirte que el Espíritu pueda producir en nosotros, el que la palabra pueda entrar y pueda permanecer ahí para que dejemos el estado de enfermos, el estado de caídos y podamos levantarnos como siervos verdaderos. Lo voy a decir evangélicamente, siervos del Dios Altísimo. Amén. Así que hoy no quiero decir si alguien quiere reconocer al Señor como Salvador, o no quiero decir quién quiere reconciliar, sino que hoy lo que quiero decirte es quién quiere ser un verdadero siervo de Dios. ¿Quién quiere ser aquel por el cual los entendidos interceden para que la palabra produzca sanidad en ellos? Así que hoy vamos a orar por todos aquellos que quieren ser siervos verdaderos. Amén. Acompáñame en esta oración, amado Padre Celestial. Venimos delante de tu presencia reconociendo, Señor, que muchas veces nuestros caminos no son tus caminos. Nuestros pensamientos no son tus pensamientos, pero más que eso, nos hemos visto desnudos porque hemos creído en la palabra de la ciencia del bien y del mal, de la cual tú pediste que nos apartáramos. Pero hoy renunciamos, Señor, a esa palabra en la cual nos hace creer que somos dioses y que nosotros podemos tomar decisión sobre todo y que podemos alcanzar la salvación solo, Señor. Renunciamos a esa palabra y, Padre, venimos a ti a decirte que te reconocemos como Dios y como Señor.
Queremos ser revestidos en ti, Señor, en la verdad, para surgir como siervos verdaderos. Señor, te rogamos que tú digas la palabra, que tu palabra surja, que tu palabra pueda producir vida en nosotros, que pueda vivificar nuestros espíritus para ser siervos verdaderos, siervos del Altísimo, siervos, Señor, en quienes tú vas a poner tus operaciones y tus asignaciones para que tu reino sea predicado, enseñado y establecido en esta tierra, Señor. Nos arrepentimos de toda obra mala y obra del engaño que hemos hecho. Nos arrepentimos, Señor, cuando te hemos negado por nuestras acciones o nuestro testimonio. Y hoy queremos acercarnos a ti, Padre, y reconocerte como Señor y Salvador, para ser aquellos que te sirven con amor, que te sirven como entendidos y que son útiles en ti, Señor, hacedores de tu perfecta voluntad. Gracias, amado Padre Celestial, porque nos permites recibir una palabra que transforma nuestras vidas. Que esta palabra se guarde en nuestro espíritu, se guarde en nuestro corazón, Señor, para que nos impulse a seguir avanzando como discípulos, como siervos, como entendidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida. Nos gozamos mucho el poder compartir contigo. Quiero decirte, sigue cuidándote, por favor, sigamos usando mascarilla, sigamos teniendo el distanciamiento social. Aún no ha pasado la fase de lo que estamos viviendo y es importante que demos buen testimonio de que guardamos estos vehículos en los cuales el Espíritu de Dios se deposita para seguir haciendo la obra de Dios. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia acá en Mazatenango, y es un gozo contar contigo cada domingo o cada discipulado para poder compartir de la palabra de Dios. Si tienes necesidad de oración, escríbenos al inbox. Mira, te lo digo, yo soy el que lee el inbox, yo soy el que te va a apoyar en oración, yo soy el que administra esa parte de nuestro chat y ahí estamos en intercesión y en oración velando por las necesidades que tú puedas tener. Pero sobre todo lo que anhelamos o lo que yo anhelo en mi corazón es que tú te levantes como verdadero, que te levantes como discípulo, que esta palabra despierte tu espíritu para que sigas firme en medio de todo lo que podemos estar viviendo. Amén. Así que sea una semana de mucha bendición, que sea una semana en que todos puedan estar contentos en sus negocios, que puedan producir en sus negocios, que tengamos trabajo para poder seguir avanzando y que sigamos siendo conocedores de la voluntad de Dios. Que la paz de Dios esté en tu casa, que la paz de Dios esté en tu familia y te amamos. Te esperamos el siguiente domingo. Bendiciones.